Pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban repasando las redes, y los llamó y les dio el sobrenombre de Boanerges, que significa los truenos. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Vamos en esta celebración eucarística por la vida del Padre Martín, Padre Daniel Rojas, Diácono Pablo, Diácono Juan Manuel, José Antonio Cumbre y Luis Miriam Pastrana, aniversario matrimonial, Francia Gómez, Plinio Pinto, Lourdes Martínez, Fernando Vargas Vázquez, Omaira y Camilo, Elvira Gaviria, Leonor Díaz, Jorge Enrique, Ludy Solano, Edison Andrés, Blanca Alicia, Graciela Jiménez, Carlos Alberto, Consuelo Mosquera, Samuel Quintero, Daniel Felipe, Natalia Ríos, Luisa Fernanda Zuleta, Juan David Ríos, Paulina, Marcelo y María Teresa, Sara González, Valentina González, Efraín Muñoz, Mauricio Ríos, hermana Nancy Rincón. En acción de gracias le ofrece María Muñoz, María Rosero, Blanca Alicia, Miriam Cerquera, José Iván, María del Carmen Valderrama. Por los cumpleaños de Karen Daniela, Lina Constanza, Gloria María y Clara Rosa. Por la salud de Antonio Camelo, de Monseñor Rivaldo Ramírez, María Nuria Valencia, Daniel Felipe Roa, Giancarlos España, Sara Lucía Conde, Liliana Ocampo, Teresa Castillo, Orlando, Gabriel Mosquera, Anunciación Avilés, Mauricio Castañeda, María Inés Castillo, Herdalia Alarcón, Arnulfo Alarcón, Carlos Díaz, Lucía Bolaño, Neftalí Clara, León Manrique, Jorge Ariel Ramos, Emma Julia Rodríguez, Jorge Hernán Garcés, Silvia Isabel Díaz, Laura Garcés, Orlando Clavín, Luz Natalia Clavín, Karen Clavín, Lady Juliana, Pilar González, Belén Zambrano, Aldana Rondón, Alicia Perdón, Araceli Mundo,
Juan Sebastián Salazar, Vitelio Tobar, Tulia Campos, Rosario Trujillo, Carlos Cárdenas, María Cristina Bautista, Rosalba Cárdenas. Por las familias Aya Vanegas, Leiva Moreno, Mercedes Méndez, Manrique Ipuz, Urbano Aya, Ortiz Díaz, Perdón Díaz, Sánchez Rosario, Pastrana Castro, Cumbe Tobar, Rodríguez, Gaitán Cerquera, Roa Ivaya Palencia, Rojas Muñoz, Medina Cabrera, Ramírez Flor, Tobar Manjarres, Aranda, Achuri Gómez, Manrique Rivas, Rojas Mujica, Quique Bautista, Parra Bautista, Becerra Tito, Calderón Gaitán, Suárez Tito, Ibarra Mosquera, Quique Silva. Por el eterno descanso de Fray Daniel María Saavedra, Jaime Tobar, Padre Llegón, Monseñor Ramón Anguilla Duarte, Monseñor Jorge Eduardo Vargas, María Lerly Hernández, Duvernay Sánchez, Cristian Felipe Fuentes, Luis Eduardo Cuellar, María Esilda Trinidad, Carlos Jiménez, Jorge Hernández, Luisa Lozano, Sandra Ramírez, Silvio Ortiz, Edgar Perdón, Omar Alejandro, Joana Castillo, Liciades Medina, Adela Cabrera, María Andrea Ortiz, Flavino Carrera, Vladimir Gómez, Marta Ruiz, Saulo Fernández, Basilio Muñoz, Clemencia Ortiz, Ana Rosa Música, Liciades Cruz, Cristian Cerquera, Gerardo García, Carlos Jiménez, Enrique Cabrera, Roque Torres, Mariela Anacón, Simonería Sandrada, Mario Esteban Durán, Hernán Durán, Duvernay Rosero, Mercedes Castillo, María Andrea Ortiz, Raquel Polo y Álvaro Rosero. El encuentro de Jesús, como nos lo atestiguan los evangelios, con algunos de los apóstoles, era que los apóstoles se tenían que confesar como Pedro, diciendo: apártate de mí, que soy un pecador. Probablemente, si nosotros fuéramos conscientes de nuestros pecados, podríamos tener la misma reacción de Pedro, porque no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere no es que nos apartemos de su Hijo, precisamente que nos acerquemos a su Hijo, no solamente para recibir el perdón, sino la fuerza necesaria para poder romper con el mal. Los apóstoles se siguieron acercando a Jesús. La mayoría acogió la salvación de Dios, pero de todas maneras hubo uno que se escandalizó de su pecado y no creyó en la misericordia. Que hoy nosotros, frente a la fiesta del apóstol Santiago, queramos tomar la actitud de la mayoría de los discípulos, que aunque muy grandes sean nuestros pecados, podamos reconocer que mayor
es la misericordia, y que por grande que sea el pecado, en Jesús encuentra el perdón necesario y nos dará la fuerza necesaria para poder romper con él. Reconozcámonos pues pecadores delante del Señor. Tú que llamaste a Santiago para que dejara las redes y alentara a los que peregrinan hacia ti. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que elegiste a Santiago para estar contigo en el Tabor y en Getsemaní. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que enviaste a los apóstoles con la fuerza del Espíritu Santo para que nos anunciasen el perdón de los pecados. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio y se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado a Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos ese tesoro en vasijas de barro, para que se vea que vuestra fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todos, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivamos continuamente, nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor esté en tu corazón y en tus labios, para que digno y competentemente anuncie su evangelio. Aleluya, aleluya.
Aleluya. Astro brillante de España, apóstol Santiago, tu cuerpo descansa en la paz. Tu gloria pervive entre nosotros. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos. Y llamándolos Jesús les dijo, sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, una de las consecuencias más graves de la experiencia del mal es la incapacidad de terminar reconociendo que todos nosotros somos iguales. Curiosamente, el pecado que a nosotros nos hace ver profundamente limitados, el pecado que a nosotros nos hace ver con amargura, con angustia, a veces hasta con desesperación, nuestra propia historia, al mismo tiempo engendra en nosotros el querer estar por encima de los demás. Es una de las consecuencias del mal. Una de las consecuencias del mal es entonces que no podamos asumir que todos somos iguales y que entonces nos empecemos a hacer la pregunta más falsa que nosotros nos hacemos frente a todos los demás.
Una pregunta que a lo mejor está solo en el inconsciente de cada uno de nosotros. Porque probablemente en muchas ocasiones la podemos haber expresado o podemos ser conscientes de ella, o en muchas ocasiones la hemos practicado. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es más? ¿Usted o yo? Frente a todos nos estamos preguntando eso. Eso nos lo dejó el pecado, porque todos nosotros somos iguales. De ahí que Jesucristo a los discípulos les recuerda esta afirmación. Ustedes son hermanos. Ustedes no son Dios. Cuando yo me hago la pregunta, si yo soy más que el otro, me estoy colocando por encima del otro. Estoy robándole, por lo tanto, el puesto a Dios. Estar por encima de los demás. Es solo Dios el que está por encima de nosotros. Todos nuestros puestos, lo que a nosotros nos ha llevado a pensar que estamos por encima de los demás, tiene que ver exclusivamente con el servicio a los demás. Pero es que del servicio a los demás, nosotros hemos querido hacer un poder y hemos dañado también el servicio a los demás, porque hemos terminado utilizando el servicio a los demás para sacar ventajas frente a nosotros mismos y así justificar que somos superiores a los otros. Somos nosotros los que por el mal uso del servicio y por convertir el servicio en poder, hemos terminado arruinando lo que es de verdad la igualdad entre nosotros y lo que es el verdadero servicio, el estar no para sacar beneficios para sí mismo, sino para los otros. Y que en el fondo, en la medida en que yo preste el servicio a los demás, encuentro también efectivamente no beneficios superiores a los demás, sino los beneficios que Dios quiere para mi bien y para darle sentido a mi propia vida. El Evangelio de hoy es precisamente esta lucha de la que no se excluyen los discípulos. Porque probablemente nosotros, inmediatamente nuestra mirada se dirige en el Evangelio de hoy, que es el Evangelio de Mateo, a la mamá de Santiago y de Juan, pero también a ellos dos. Pero no nos damos cuenta de que el Evangelio no solamente tiene en cuenta a la mamá y a los dos hijos, sino a los otros 10 apóstoles. Porque todos en el fondo estaban buscando lo mismo. Porque todos en el fondo estaban buscando el primer puesto. Porque todos en el fondo estaban buscando el uno sentarse a la derecha y el otro a la izquierda. Qué curioso. Si ustedes se dan cuenta, ya había uno que estaba ocupando el puesto de servicio entre los apóstoles, Pedro. Ya Pedro había sido designado por el Señor sobre aquel en el que iba a construir la iglesia. Pero es que al hombre no le interesa. Incluso nosotros lo hemos definido con una expresión muy concreta, en hacerle el cajón a los demás. Porque nuestro afán es simplemente
ocupar el primer puesto. E infortunadamente, no ocupar el primer puesto a la manera del Evangelio. Que el primer puesto a la manera del Evangelio es precisamente convertirnos en servidores. Por eso el final del Evangelio de hoy nos presenta a los discípulos en discusión. Estos anhelos acaban con la fraternidad. Estos anhelos de querer ocupar siempre puestos y puestos y puestos, e ir sobre todo a los puestos que nos garantizan dinero, a los puestos que nos garantizan poder, a los puestos que nos garantizan incluso afectos, es lo que nosotros buscamos y a veces lo que arruina precisamente nuestra vida. Curiosamente, uno de los dos, Santiago, estamos hablando de los hijos del Zebedeo, porque hay otro Santiago. Este Santiago, hijo del Zebedeo, se conoce con el nombre de Santiago el Mayor. Este Santiago, hijo del Zebedeo, después de que le ha dicho a Jesús, sí, seré capaz de beber el cáliz, va y se esconde con los otros discípulos. El caso de Juan es distinto. Juan sigue al maestro, pero no lo sigue como siguió al maestro su madre María. Porque Juan se está apoyando en sus afectos. Porque Juan nos deja el testimonio en su evangelio de que era amigo de aquel que había condenado a Jesús, el sumo sacerdote. No arriesgaba la vida. Santiago parece ser que no era amigo del sumo sacerdote y entonces no le queda otro camino que encerrarse, como va a decir su hermano Juan en el evangelio, por miedo a los judíos. El que había dicho que era capaz de beber el cáliz. Es cierto, fue necesaria la experiencia de la resurrección. Fue necesaria la experiencia de que la muerte había sido vencida. Y de que vencida la muerte, entonces ya no había por qué tener miedo a ocupar el último puesto. El problema es que cuando nosotros no nos damos cuenta de que la muerte en Jesús ha sido vencida, nosotros, por el miedo a la muerte, queremos llenar nuestra vida con cosas que opaquen un poquito la verdad de nuestra propia historia. Nos morimos. Y entonces queremos llenar nuestra vida y aprovechar todo para llenar nuestra vida con afectos, con bienes y con poder. Y aquí también aparecería nuestra ruina. Hermanos, que el apóstol Santiago ilumine también nuestra historia. Que la madre del Zebedeo nos ayude a redescubrir que el problema es ancestral. Es decir, el problema lo hemos heredado. El problema viene desde antes de nosotros. Todos, por el problema del pecado, por el problema del pecado original, caemos en la misma situación de la madre y de Santiago y Juan y de los 10 apóstoles. Querer ocupar los primeros puestos es propio de nosotros, pero no es el Evangelio. El Señor, con mucha cordura, con mucha dignidad, le resuelve la cuestión a la madre del Zebedeo, simplemente diciéndole, no es cuestión mía, sino de mi Padre.
que el Señor, que nos ha reunido en esta fiesta de Santiago, para agradecerle también toda la evangelización de América, que tiene también como base la predicación de los apóstoles, entonces nos ayude a encontrar a nosotros los senderos que nos conduzcan a la verdadera paz. Que así sea. Oremos a Dios Padre, por medio de Cristo, que eligió al apóstol Santiago como servidor, el cual fue el primero que bebió su mismo cáliz. Vamos a decir, escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por toda la Iglesia, para que siguiendo el ejemplo de los apóstoles, anuncie a Jesucristo como Salvador de todos, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes, para que sean verdaderos servidores de todos y favorezcan siempre la justicia y la verdad, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos los pueblos de la tierra, para que logremos la convivencia pacífica a través del diálogo y la mutua comprensión, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los que viven alejados de la patria, para que haya comprensión y una vida digna en los lugares donde se encuentren, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que como el apóstol Santiago, el Señor nos conceda crecer en la amistad con Él, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Escucha, Señor, la oración de tu iglesia, que reconoce al apóstol Santiago como intercesor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga, Señor. Me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espada, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos,
has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Oremos, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la fiesta de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno, porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, y, el primero entre los apóstoles, bebió el cáliz del Señor. Mientras tu apóstol alienta a toda la iglesia para que llegue finalmente a ti, por Cristo Señor nuestro, te suplicamos que con los ángeles, con los que ahora te alabamos y por siempre, cantemos con humilde fe el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está el cielo, llena está la tierra de tu inmensa gloria. Hosana, hosana, hosana al Señor. Hosana, hosana, hosana al Señor. Bendito el que viene en el nombre de Dios, en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana al Señor. Hosana, hosana, hosana al Señor. Padre misericordioso, te pedimos humildemente, por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor,
que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos. Por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote,
Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Monseñor Ramón, Fray Daniel María, Monseñor Jorge Eduardo, el Padre Jaime Tobar, el Padre Diego Omar, María Derli Duvernay, Cristian Felipe, Luis Eduardo, María Esilda, Carlos, Jorge, Luisa, Anuncia, Sandra, Silvio, Edgar, Omar Alejandro, Joana, Milcíades, Adela, María Andrea, Flavino, Vladimir, Marta, Saulo, Basilio, Clemencia, Ana Rosa, Milcíades, Cristian, Medardo, Carlos, Enrique, Roque, Mariela, Simón Elías, Manuel, Esteban, Hernán, Duvernay, Mercedes, María Andrea, Raquel y Álvaro, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas
pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Bebió del cáliz del Señor, El cuerpo y la sangre de Cristo. y se hizo amigo de Dios. Bebió el cáliz del Señor, y se hizo amigo de Dios. Hermanos, hagamos ahora la comunión espiritual. Dejémonos guiar por la oración de San Alfonso María de Ligorio, pidiéndole al Señor que habite espiritualmente en nosotros y que nos dé toda la fuerza que viene de lo alto para poder afrontar nuestra historia en el día de hoy. Repitan entonces conmigo: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Al
Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta fiesta de Santiago Apóstol, te pedimos que su protección poderosa sirva para nosotros como intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que os ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de Santiago el Mayor, os llene de sus bendiciones. Amén. Quien os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad ante el mundo. Amén. Para que así obtengáis la heredad del reino eterno, por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. A las 12, si Dios quiere, tendremos el rosario, tendremos el oficio de lecturas y el ángelus. Los esperamos para que con fervor continuemos en esta práctica de oración que nos acerca seguramente mucho más a la experiencia de Dios en nuestra vida. Los esperamos. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, eres la gracia viva, Dios contigo, eres la elegida, y tu Hijo Jesucristo, entre tu vientre te consagró, Madre universal, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora.